de IMASEC, como el comercio se ha visto muy pero muy afectado respecto de el poco circulante que tienen las personas en el fondo que están optando por no consumir y precisamente ahí el comercio se está viendo afectado y por lo mismo se podría ya comenzar a dinamizar un poco más la economía con la baja de la tasa de política monetaria. Así que vamos a ver qué va a decidir ahí el Banco Central también. Así es, vamos a ver, pero hay que cruzar los dedos porque que baje la inflación nos conviene a todos. Sí. Efectivamente, toda la economía cambia cuando disminuye la inflación. Bueno, son las 7 de la mañana con, perdón, las 8 de la mañana ya con 20 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radioanálisis y saludamos a esta hora de la mañana a nuestro siguiente invitado, el consejero constitucional, reconocido director de cine, Miguel Litín, a quien le damos la bienvenida. Consejero, ¿cómo le va? Muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Muchas gracias a ustedes por llamarme, que me permite ponerme en contacto con tanta gente que lo escucha a esta hora de la mañana. Sí, y queríamos conversar con usted porque, bueno, ayer ya se instala definitivamente el Consejo Constitucional. Usted fue uno de los protagonistas de la ceremonia, asumiendo transitoriamente la presidencia de la instancia. Se escucharon varios discursos, planteamientos respecto de lo que pueda hacer el trabajo del Consejo. ¿Cuáles son sus expectativas respecto de estos meses que se vienen por delante antes de la presentación ya definitiva de la propuesta de nueva Constitución que será sometida a plebiscito? Bueno, después de escuchar, en primer lugar, y analizar, hay unas buenas expectativas de encontrar diálogo, porque todos muestran su buena voluntad para encontrar diálogos y acuerdos que beneficien a una buena constitución para la gente. Pero también hay algunos puntos que parecen avisar de que el diálogo va a ser fuerte y va a ser duro, sobre todo en cuanto a los valores espirituales o a los valores o a los valores que tienen que ver con la moral o con la situación general en la cual vivimos hoy día, que efectivamente hay una crisis, pero es una crisis, es una crisis mundial, es una crisis en todas partes del mundo en relación a los valores que se ha sustentado el hombre a través de la historia. No hay que olvidarse que tenemos una guerra en este momento en alguna parte del mundo donde la gente no llega a ningún tipo de acuerdo y lo único que existe es el enfrentamiento, la guerra, la muerte y todo lo que esto conlleva. Por lo tanto, si hay una crisis ahora, habría que saber y buscar cuáles son las causas de esa crisis que afectan la moral, que afectan el espíritu, que afectan a gran parte de la sociedad chilena también. Y para ello hay que tener los ojos bien limpios para mirar bien y poder examinar con un espíritu bien abierto cuáles son las verdaderas causas de lo que está ocurriendo. Bueno, eso es lo que advierto en primer lugar. En segundo lugar, claro, si las fuerzas que se expresan allí de minoría y de mayoría se expresan de esa manera, de una manera muy rudimentaria de expresar las opiniones de una nación, de un país, podemos tener algunos encuentros. ¿Aló? Sí, estamos escuchándolo. No, es que puede ser que eso no, que se haya cortado. Puede ser que se lleve a enfrentamientos que sean más complejos, más difíciles, ¿no? Pero bueno, lo que yo tengo como percepción general es que hay grandes posibilidades de llegar a acuerdos y en forma más o menos rápido, ¿no? Miguel, que esa voluntad existe. Si la voluntad de los que juraron se expresan en blanco y negro, bueno, va a ser mucho más complejo, no hay lugar a duda. Pero trataremos que no lo sea. Eso. Miguel, buenos días. Buenos días. En este trataremos que no lo sea. La pregunta es, efectivamente hay posiciones ideológicas aquí que son bien disímiles y que ya en algunos casos en un sector se han anunciado que para ellos son una suerte de intransables. Entonces, todos dicen que quieren llegar a acuerdos, pero nosotros sabemos que en la vida el querer llegar a acuerdos siempre y cuando el otro acuerde conmigo, ¿no es cierto? Hay
en este desbalance de posiciones, porque hay una mayoría conservadora, una mayoría que ha dicho, por ejemplo, que el tema de la vida del que está por nacer para ellos es fundamental. Hay otros que hablan desde la derecha económica y que dicen que la libertad para elegir el sistema de salud para ellos es fundamental. Y hay una serie de cosas fundamentales que darían pie a una constitución bien compleja. Sí, es que la otra parte es débil y acepta todo, pero yo por eso digo de que en la discusión no se trata de que... Tomando en cuenta que tienen una mayoría que es autosuficiente. Sí, pero si la mayoría, pero no les da legalidad. A nadie le da legalidad esa mayoría, ni ninguna mayoría, aplastando a una minoría, porque ese tipo de cosas sobre todo no se impone por decreto. La vida no se impone por decreto. Si no se impone la razón y la discusión, aunque sea larga, áspera o como sea, que lo va a hacer sin duda, y se llega a algo razonable, habremos fracasado. Cosa que me parece que, y lo dije ayer, la historia no nos va a perdonar. No le va a perdonar a un grupo de personas y seres humanos que fracasen nuevamente con una constitución que sea rechazada. Porque no porque la mayoría no se impone mecánicamente, es muchísimo más complejo, pero tiene que convencer, no se trata de avasallar, se trata de convencer y de convencer además a un pueblo que si bien votó de una forma aplastante en las pasadas elecciones, esta vez puede que no, porque va cambiando muy rápidamente, hay cambios que son muy bruscos, sobre todo en estos momentos de la humanidad, en que todo aparece muchísimo más acelerado, los cambios tecnológicos, la relación que hay con la tierra, el problema que existen en verdad, que tiene que ver con mantener o no la vida. Es muchísimo más difícil de lo que parece. Sin embargo, hay una chispa de esperanza. Vamos a ver, no sé, esa gente joven que aparece de pronto tan fanática, a lo mejor no lo es tanto, a lo mejor discutiendo, hablando, conversando, podemos llegar a un punto de razonamiento entre ambas posturas. Los que no somos tan intransigentes y los que lo son, aparentemente. Por eso digo, antes de vivir la experiencia, no quiero darle una impresión de lo que no se ha vivido aún. Ayer escuché y de pronto sí me preocupó, evidentemente, que las posiciones aparecen muy lejanas de acercarse, pero probemos, busquemos una y otra vez, a ver si es posible. Tenemos todos estos días, estos meses para encontrarla, ¿no? Hay una buena base, sin embargo, sobre la cual se puede trabajar. Ahora, como usted dice, tiene razón. De pronto se ven muy lejos las posiciones y cuando se expresen, seguramente en primer momento va a ser muchísimo más todavía. Pero la esperanza y la posibilidad de encontrar soluciones no puedo perderla antes de dar la lucha. Consejero, ¿cuál debe ser el objetivo de esta propuesta de nueva constitución? Porque cuando se planteó cuando se planteó la idea de iniciar todo este proceso, se hablaba mucho, ¿no?, de que esto pueda ser una respuesta a lo que demandó la ciudadanía con lo que se llamó como el estallido social, revuelta popular, en fin. Pero ahora existen dudas de que efectivamente esta propuesta pueda dar esas respuestas. ¿Cuál debiese ser el objetivo de esta propuesta de nueva constitución y si es que ve opciones de que se cumpla finalmente? Bueno, usted lo ha dicho claramente, ¿no? La duda existe, evidente. Pero hay un largo camino que recorrer antes de que esto permanezca estático. Si pensamos que van a permanecer estáticos, bueno, no hay ninguna posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Pero pensemos que la vida no es así, de que todo va cambiando y transformándose de hora a hora, minuto a minuto. Entonces, pues, hay que tener un poco de esperanza y fuerza en la dialéctica de la vida, ¿no? Pero no
yo sé que de repente mi posición, yo mismo pienso, digo, pero esto lo voy a plantear, pero esto es muy utópico, pero esto parece muy simple, parece demasiado casi naif. Pero ¿qué otra posibilidad existe? Ofrecerle al país una nueva opción y a ver qué dice. Pues qué dice el país, porque la verdad que la lucha en las elecciones fue muy dura, luchando contra el escepticismo de la gente que no quería ir a votar, que consideraba que esta posibilidad no existía, que la misma Constitución era una burla, que ya había fracasado, y no quería pensar que existía una nueva posibilidad. Y sin embargo, poco a poco, una gran parte de la ciudadanía, mucho más de lo que se pensaba, no lo veo un optimismo falso, pero con una realidad, fue y votó. Quiere decir que esa gente que fue y votó está esperando una opción que le permita decidir nuevamente si está de acuerdo o en desacuerdo con esta propuesta que se le va a hacer. Lo que no puedo hacer es poner el obstáculo en forma tan definitiva que no permita hacer nada, que no permita trabajar en pro de. ¿Qué está esperando la gente? Una propuesta. Bien, vamos, pensémoslo así, vamos a hacer la propuesta. Señor Letín, vamos a ver si esa propuesta es todo lo positiva que la gente espera, que la gente que va a votar va a esperar. Vamos a ver. Señor Letín, usted en su intervención ayer mencionó y recordó a Arcos y Bilbao, ¿no? Y mencionó a propósito de los planteamientos de Arcos y Bilbao y de la Sociedad de la Igualdad, que todo chileno por nacer tiene derecho a vivir en casa propia, a una buena educación, a una buena salud, a un trabajo bien remunerado, a un goce de la cultura y de las artes, a jubilarse con sueldos dignos, a gozar del agua y el equilibrio del cuidado de la tierra y de la naturaleza con justicia, recorriendo el camino que trazara Platón, camino a la felicidad. ¿Esperaría usted que todas esas cosas estén incluidas en esta nueva Constitución? Sí, sí, definitivamente lo de la casa, el trabajo, las jubilaciones, etcétera, no tienen que estar todos los manifestados de una u otra manera. Yo lo que quiero recordar que en la historia de Chile muchas veces antes ya se ha planteado, tanto así que lo de Arco y Bilbao viene de 1850, no es ninguna novedad. Allí lo dicen, todo chileno junto con nacer tiene derecho a, y enumeran entonces los derechos posibles, que son muchos más. Claro, no lo iba a recordar todo ayer en la mañana, pero yo supongo que la gente lee, la gente estudia, la gente conoce la sociedad de la igualdad, sobre todo los que tienen la calidad de consejeros constitucionales. Entonces, tomando en cuenta que fue en 1850, pues, en Miguel, claro, y que mire dónde estamos en el 2023 y todavía los chilenos no tienen todos esos derechos garantizados. Por eso mismo que hay que recortar la historia para decir, bueno, tenemos esta deuda pendiente, ¿no? Si estos intelectuales, si Bilbao y Arcos plantearon eso en 1850, quiere decir que ya era una necesidad en la nación, ya era una necesidad en el pueblo. Y si no están cumplidos, naturalmente que nos obliga con mayor razón a pensar, reflexionar y a actuar con mayor rapidez y a actuar también con mayor claridad lo que la gente quiere. Recordar las intenciones que están en las antiguas empeños constitucionales quiere decir que tienen más fuerza las demandas. Uh-huh. Esto es lo que quería recordarle en primer lugar a la gente que estábamos allí reunidos para constituir un nuevo intento constitucional. Uh-huh. Estamos conversando con el consejero constitucional por la región de O'Higgins, Miguel Litín. Consejero, estamos ya pasados en el tiempo, pero quería preguntarle por último respecto del trabajo que va a hacer
en particular su sector, que es minoría actualmente en el Consejo Constitucional. ¿Se va a privilegiar, por ejemplo, respetar lo más que se pueda el texto de la comisión experta? ¿Qué cambio usted le haría a ese texto? ¿Cómo ve ese escenario de cara a lo que va a ser el trabajo del Consejo en los próximos meses? Mire, yo al inicio del trabajo no me niego a nada. Yo creo que hay que abarcar todo el total de lo que es la Constitución y tratar de darle mayor humanidad, mayor profundidad. Es un texto, digamos, en términos positivos, bastante sólido, bastante básico, pero bastante sólido en realidad. Y hay que trabajar sobre aquellos puntos en los cuales el texto es más débil, que es todo lo que tiene que ver con el espíritu, con la libertad, con un poco de épica, porque no podemos vivir así en términos tan prácticos de 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, 5. Bueno, eso es bueno establecerlo en un inicio, pero también hay que tener la posibilidad de que somos un país, somos un pueblo, no somos cifras solamente, es un país lleno de poetas, es un país lleno de grandes pensadores, está Gabriela Mistral, está Neruda, Huidobro, bueno, por lugares comunes que no son tan comunes en estos momentos, porque volver a los pilares que restablezcan un poco lo que significa el pensamiento y el espíritu, tiene que conmover a todos esos jóvenes que allí son constituyentes de una u otra manera. Es evidente, a menos que sea, pero no me quiero ponerme en esa postura antes de enfrentarme con la realidad y con la materia. Vamos a ver cómo se produce el encuentro. No va a ser un encuentro fácil ni se pueden dar respuestas al inicio solamente, ¿no? Esto va a ser un proceso, y en este proceso los pocos que siempre hemos estado acostumbrados en minoría podemos no ganar. No se trata de ganar o perder, en este caso se trata de convencer a los demás. Si bien es aplastante la mayoría, las mayorías no convencen así. Tienen que darse el trabajo de convencer a los demás. No se puede aplastar solamente con la cantidad de gente, sino lo valioso es cómo llegamos a un acuerdo que tiene un receptor, que es la gente. Aquí hay constituyentes de corrientes distintas que se van a enfrentar, pero ellos no deciden. ¿Quién decide? Es la gente, finalmente. Si todos logramos llegar a ese acuerdo, no vamos a imponer nuestras ideas en forma de solamente de suma aritmética, sino de convencimiento y de razones. Tuvimos la oportunidad de conversar con el consejero constitucional, flamante consejero constitucional por la región de O'Higgins, Miguel Litín. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Muchas gracias, consejero. Ahí está entonces el destacado cineasta chileno, consejero constitucional, Miguel Litín, podríamos decir también expresidente de el Consejo Constitucional. Lo alcanzó a ser por lo menos por un par de minutos presidente transitorio de esta instancia, conversando un poco respecto de lo que va a ser el futuro de la misma. Bueno, Juanita, son exactamente las 8 de la mañana con 37 minutos. Tenemos que hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Yo voy a continuar. Me despido de ti, Juanita, ya hasta el lunes, porque yo no voy a estar mañana. Hasta el lunes, entonces. Nos reencontraremos el lunes con nosotros dos, pero mañana... Mañana yo llego de todas maneras, a las 7 de la mañana. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Radio Universidad de Chile organiza un espacio de conversación sobre el futuro de las aseguradoras privadas de salud y los debates relacionados para este jueves 8 de junio a las 11 horas en nuestra sala máster. Panelistas: la presidenta del Colegio Médico de Santiago,